Dice la grabación y vamos a iniciar con nuestra oración en para la clase del día de hoy. Eh, Hermana Eugenia, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Es que no encontraba el Gracias. micrófono. Estoy en la tableta, gracias. Le agradezco. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde inclinamos, un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza ante ti para darte gracias por todo lo bueno y bondadoso que has sido con nosotros durante este día. Gracias por un día más de vida. Gracias por el tiempo que el hermano Juan Carlos amablemente nos comparte, al igual que su conocimiento. Gracias por la tecnología, gracias por la lluvia, por el sol y por todo lo que nos da, Señor. Te pedimos con humildad que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos llevar en la práctica de nuestras vidas lo que hoy podamos aprender y que podamos discernir todo el conocimiento que el hermano va a compartir con nosotros. Señor, bendice a todas las personas que están en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, y a sus manos y su sabiduría para que les puedan sanar a las personas. Y especialmente bendice a los familiares de los pacientes para que los apoyen. Bendice a todas las personas que tienen alguna aflicción o algún problema. Dale la fortaleza que ellos necesitan. Bendice a nuestros hermanos y a los países que están en guerra para que sus dirigentes puedan iluminarse por medio tuyo, ya puedan sanar sus conflictos. Danos paz y tranquilidad y poder entender todo lo que tienes reservado para cada uno de nosotros, Señor. Todo eso te lo pedimos, sino antes también pedirte con humildad que bendigas al hermano Juan Carlos con sabiduría, con salud y con todas las bendiciones que tú tienes reservadas para él y para toda su familia. Y lo hacemos con humildad en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias a usted, hermana. Ok, hermanos. Bueno, pues hemos estado abordando un tema que en teoría es muy común en el cristianismo, que es hablar del Espíritu Santo. Y hay iglesias que incluso se llaman Iglesia del Espíritu Santo. Sin embargo, hemos notado que eh, se han hecho malas traducciones, que se ha puesto como espíritu a prácticamente todo lo que esté relacionado a, pero no que sea propiamente el espíritu. De tal forma que hemos abordado este tema haciendo énfasis en esos otros aspectos de lo que es el espíritu, así en general, el espíritu. En particular, en la clase pasada abordamos un poquito acerca de el espíritu de Dios y el espíritu de Jehová. Hoy vamos a definirlo un poquito mejor. Estuve repasando un poquito la clase y se me fueron por ahí algunos detalles. Entonces vamos a definir un poquito más qué es el Espíritu de Dios, qué es el Espíritu de Jehová, y vamos a notar que entonces el Espíritu Santo no es ni el Espíritu de Dios ni el Espíritu de Jehová. Son cosas muy diferentes. Bueno, en la clase pasada también hablamos de los dones del Espíritu y vimos que es cuando esa fuerza creadora que está en la atmósfera entra a nuestro organismo en un espacio que también existe dentro de nosotros, el cual es llenado. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces viene una manifestación espiritual conocida como dones espirituales. Si nosotros no tuviéramos el don del Espíritu Santo, entonces no habría forma de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que es importante el don del Espíritu Santo para poder tener dones espirituales. Y esos dones espirituales, al final, son para la edificación del reino, para el crecimiento y el desarrollo de las personas del reino de Dios. Y con esto logramos entonces obtener frutos.
Los frutos no son los bautismos, hago la aclaración. No es la gente que se convierta a la iglesia o al evangelio. Los frutos son eh, sensaciones, emociones, algunas características emotivas que surgen en nosotros, que vienen a través del espíritu, y no hay forma de detenerlas. De tal forma que si alguien siente algo opuesto a uno de esos frutos del espíritu, entonces puede tener la certeza de que no hay una obra del Espíritu Santo ahí. Todavía no nos hemos acercado al concepto Espíritu Santo. Hasta ahorita solamente hemos abordado el concepto de espíritu en general y la diferencia entre espíritu de Dios y espíritu de Jehová. Hoy vamos a hacer también un ejercicio usando doctrina y convenios para que veamos un poquito más claro el concepto de espíritu. Pero vamos a iniciar primeramente. Bueno, perdón, antes de continuar yo, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario de las clases pasadas, algo que haya quedado así en el aire. Yo, hermano Juan Carlos, es que no encuentro la manita para alzarla. Dígame, René. Ah, ya la encontré. Este, algo que, bueno, yo no pude entrar a la clase pasada, pero sí, hasta ahorita, bueno, me he quedado pensando, cuando se dijo que el Espíritu Santo, a mí, bueno, yo había entendido que era nuestra Madre Celestial. Y entonces cuando hago la oración, siempre que el Espíritu Santo nos acompañe, pues esté con cada uno de nosotros, lo veo como que digo, bueno, ya cuando supe lo que usted nos enseñó, que ella es como una madre que siempre está al pendiente de cada uno. Pero entonces, ¿si es correcto o no es correcto que siempre que ore o cuando hago la oración y me nace, o sea, o lo digo, de que ella que esté con cada uno de nosotros para poder entender lo que estamos aprendiendo, o lo debo de omitir, o ya no debo de mencionar? Eh, bueno, es que de hecho, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos esta sección del espíritu, dijimos que hay una palabra en hebreo y en arameo, y esa palabra es femenina. Entonces, en realidad debería de decirse la Espíritu Santo, Sí, pero es cierto. debido a que en español, pues estamos familiarizados con el hecho de que espíritu es una palabra de género masculino, dado que viene del griego, y el griego es neuma. Neuma es una palabra también masculina. Entonces, de ahí es donde viene el problema. De ahí es donde viene esa idea de que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, como si fuera un consejero de los dioses. Y no es así. Obviamente, hermanos, todavía no hemos llegado al punto de hablar de la Madre Celestial. Entonces, ténganme paciencia porque primeramente vamos a ver por qué en la época de los apóstoles, los primeros cristianos asociaban al Espíritu Santo con la Madre. Pero para ello necesitamos entender que nos quede bien, bien, bien claro que había una adoración a la Madre. Porque si nos vamos con las enseñanzas de el único Dios verdadero, de que hay un solo Dios, de que la Trinidad es quien gobierna en los cielos. Entonces, ya de entrada, eso de la Trinidad es obviamente un concepto erróneo, porque entonces nos está diciendo que son tres personajes caracterizados por la misma persona. O sea, es una sola persona dividida en tres. Pero por otro lado, hay quienes creen que
es tres personas, varones, dirigiendo el universo. Ese pensamiento es ese que se tiene en los santos de los últimos días. Pero pensar de esa manera la Trinidad es una forma institucional, es una forma muy occidental de entender a los cielos. En realidad, en el pensamiento antiguo no había un Dios sin que existiera una diosa que lo acompañara. De tal forma que cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en hebreo dice Elohim en plural, entonces significa los dioses. Está implícito él y ella, pero desafortunadamente las traducciones al español le han quitado esa belleza, más aparte del hecho de que los judíos en la actualidad, bueno, desde los días del rey Josías y hasta la actualidad, han negado la adoración a la Madre Celestial, por lo cual han cambiado incluso sus escrituras, de tal forma que todo suene como si fuera hacia un solo Dios, y no es así. En realidad eran muchos dioses. Incluso en el libro de Oseas, si ustedes lo leen, van a encontrar que había una época en la que a Jehová le llamaban Baal. Entonces, y era permitido, o sea, era lícito llamarle Baal a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el cristianismo, bueno, no propiamente el cristianismo, porque eso ya fue mucho después, pero cuando empiezan a surgir, perdón, los seguidores de los apóstoles, eh, empieza a reavivarse la adoración a la madre, pero la adoración a la madre estaba directamente asociada con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Es descubrir el por qué se asocia al Espíritu Santo con la madre. Pero todavía no llegamos ahí porque necesitamos entender, primero, qué es el Espíritu, segundo, qué es el Espíritu de Dios, qué es el Espíritu de Jehová, para que finalmente, entonces, entendamos el espíritu del hombre, que es nuestro espíritu. Ya que hayamos entendido eso bien, ahora sí, podremos pasar a ver qué es el Espíritu Santo. Bien, entonces, así que téngame un poquito de paciencia, hermana, en eso, para que, pero sí, yo le diría, pues use el idioma español como se acostumbra, entonces sería la expresión el espíritu. Ok. Muchísimas gracias, hermano Juan Carlos. Le agradezco. Nadie, hermano Enrique y después hermana Alejandra. Bien rápido, Juan. Fíjate que todo el tiempo que escuchaba la frase que la Virgen María es la madre de todos los mexicanos, yo como que casi sacudía los pies y diciendo, no, pues yo no. Pero ahora, debido a tanta más información en cuanto a esto, como esto que estás mencionando tú, yo creo que el grupo de los hermanos católicos son los que están más preparados para, cuando sea develado más este conocimiento, aceptar, ya que ellos practican una madre celestial, ¿no? Y a Así es. nosotros como que nos cuesta, bueno, digo yo, me cuesta, ¿no? A pesar de que se ha tocado, bueno, ese es el punto que nos cuesta, pero creo que ellos están más preparados. Así es. Y aprovecho para resaltar la parte misógina de, digamos, de esa manera institucional de mirar a Dios y a su iglesia. No solamente hablo de nuestra iglesia, sino de el cristianismo en general, con todas sus sectas, con todas sus vertientes, en donde el hombre
ha tomado el mando de las congregaciones. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta del gran papel que tienen las mujeres. O sea, son las principales en muchas cosas. Se habla incluso de profetisas, diaconisas, de personas que están constantemente sirviendo en la iglesia, y es gracias a las mujeres que el cristianismo florece. Pero en realidad se ha tratado de tapar el sol con un dedo, diciendo que el sacerdocio es de los varones y que la dirección de la iglesia le pertenece solo a los hombres. Y eso es totalmente incorrecto. Hermana Alejandra. No, Perdón, hermana, Bueno, que quería agregarlo. no, nada, ya nada más es lo último. La iglesia, la que se llamaba reorganizada, que ahora es la Iglesia de Cristo, este año, no, perdón, este o el 26 ya tiene preparada su primera profeta. Mm, Interesante, porque Ahora sí es no todo. falta que aparezca alguna Débora o alguna Ana que estén mejores Sí, preparadas. exacto. Muy bien, hermana perdón, Alejandra. no, perdón, ¿cuál iglesia dijo hermano Enrique? Es que no escuché bien. Lo que se llamaba la iglesia la reorganizada, los que no siguieron a Brigham Young y se quedaron con el templo de Kirtland y todo, ya ha regresado el templo a la iglesia, esa rama de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que hay como con la iglesia de Cristo. Y bueno, nada más aprovecho también habría que pensar si también nosotros pudiéramos ser la rama en lugar de ellos, porque obviamente la historia la cuentan los ganadores. Eh, entonces, ciertamente habría que pensarse si realmente ellos son la rama o nosotros somos la rama. Buen punto, porque pero como estamos de este lado, yo digo que la rama es de allá, pero ellos cuando platican, incluso con los eruditos, tanto de un lado como del otro, bromean ese punto que estás tú diciendo. Y ellos nos ven como la rama, exactamente, y nosotros Ujú. vemos como la rama a ellos, pero pues lo dejo en que ellos son. Sí, claro. Muy bien, gracias, hermano. Ahora sí, hermana Alejandra, adelante. Gracias, hermano. Fíjese que escuchándolos, yo recordé cuando usted nos recordó que el presidente Brigham Young no había eh, dado el sacerdocio a las personas negras, de raza negra. Y me quedé Ujú, pensando en cómo nuestro padre ha sido tan amoroso y tan paciente, ¿no? De la manera como nosotros vivimos el Evangelio, las cosas que hacemos. Y también recordé cuando el presidente Hinckley, yo en ese entonces, cuando él dio esa orden, era presidente de Sociedad de Socorro de mi barrio. Y yo recuerdo que él nos solicitó que nosotros, que pertenecíamos al Consejo de Barrio, diéramos como el punto de vista. Y era muy incisivo el presidente Hinckley, porque, bueno, yo pensaba, si yo estuviera en una presidencia frente a un profeta como él, yo no sabría qué hacer. La verdad, me impondría, sería una cosa muy imponente. Y, y, y el profeta hacía mucho hincapié en que nosotras pudiéramos opinar. Y en muchos discursos él desplegó las razones. Yo pienso, hermano, que es tan delicado el tema de lo que estamos tratando, porque estamos hablando de nuestra Madre Celestial y de su participación en el plan de salvación, ¿no? ujú. Y de alguna manera, la visión y la forma como la mujer ha sido tratada en la tierra. Entonces, hay muchas cosas que nosotros arrastramos, que son culturales,
que no son, que no nos permiten que nosotros podamos desarrollarnos de una manera más equitativa, más igualitaria, más Ujú. justa, pienso yo. Es mi comentario. Gracias, hermana. Y también aprovecho este comentario para recordar, hermanos, que mucha de la historia de la Biblia, las, las que se llevan, el, digamos, la carga del convenio, son las mujeres. A final de cuentas, por ejemplo, cuando nace Ismael, el ángel de Jehová, es decir, el propio Jesucristo, habla con la mamá y le hace promesas y le consuela y le dice, no, no vas a estar sola, yo voy a estar contigo. Y nunca nos hemos puesto a pensar eh, qué otras revelaciones pudo haberles dado a ellos, a los hijos de Ismael. Eh, por otra parte, tenemos también a Esaú. Esaú, a quien dice el Señor, yo aborrecí, pero ¿por qué lo aborreció? O sea, porque en el caso de Ismael sí lo amó, lo incluso consoló y le hizo promesas, pero a Esaú lo aborreció y forman parte del mismo pueblo. Y en el caso de Israel, am, que fueron llamados a ser un pueblo, una sola luz, terminaron disgregados en el mundo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a final de cuentas, hermanos, ah, el conocimiento del plan está muy sesgado y si nosotros seguimos sin el estudio personal, sin el deseo de conocer de manera personal a nuestro Dios, entonces solamente seguiremos conformándonos con repetir frases prefabricadas. Entonces debemos de tener mucho cuidado ahí. Bien, hermanos, pues muchas gracias por los comentarios. Y a propósito de frases prefabricadas, generalmente, hermanos, siempre se cree que el Espíritu Santo, como el Paracleto, el personaje llamado Espíritu Santo, surge hasta después de la resurrección de Jesucristo, en el día de Pentecostés. Sin embargo, hay una escritura que nos enseña un principio que obviamente José Smith lo restaura con más claridad, pero es este. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ah, ¿qué nos está enseñando Pablo? Que cualquiera que ha experimentado la fuerza creadora, cualquiera que ha experimentado la fuerza creadora, no puede llamar anatema a Jesús. ¿Qué es un anatema? Un anatema es algo que es apartado por ser maldito o por ser algo mm, no correcto, no digno de la presencia. Entonces, nadie que ha experimentado la fuerza creadora puede decir que Jesús es anatema. Pero aquí viene lo más interesante. Nadie puede afirmar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí sí es el Paracleto. Ah, entonces, desde la caída de Adán hasta que nazca la última persona, sí ha habido presencia del Espíritu Santo, confirmando que Jesús es el Cristo, es el Mesías. De otra forma, los antiguos no hubieran alcanzado un testimonio y no hubieran tenido fe.
Y de esa manera es como encontramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el salón de la fama de todos los que han obrado por la fe. Y dicen, por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham fue llamado el padre de los fieles. Entonces, ellos tuvieron fe, pero no es fe en la nada o fe en el cosmos, sino fe en Jesús el Cristo. Entonces, ya desde entonces se manifestaba el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu de Dios. Son dos cosas diferentes. Y dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hay diversidad de dones, pero la fuerza que los origina es la misma. Aquí no es, el Espíritu Santo no es el administrador, eh, como si se tratara de alguien que está en recepción, ¿no? Dando las llaves, ¿no? No es así, sino es la misma fuerza para todos los dones, así como el mismo sacerdocio, pero dividido en oficios. Y entonces dice, hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, notemos que ya de entrada nos está diciendo que eh, hay determinadas funciones para el Espíritu, para el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Jehová, el cual ahorita vamos a precisar qué es. Y finalmente, el Espíritu de Dios, el cual se encarga de las operaciones, de que todo en el universo opere correctamente. Pero a cada uno, es decir, ya a cada persona a pie, le es dada la manifestación de la fuerza para provecho. Porque la verdad a es dada por la fuerza creadora, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según la misma fuerza. Ya, si nos damos cuenta, va adquiriendo un sentido diferente a pensar que está hablando del Espíritu como persona. Y entonces no es el Espíritu Santo, como decía hace ratito, repartiendo boletos o repartiendo llaves, sino que se trata de la fuerza, y cuando dice que es la misma, pues es la misma para todos los dones, pero dependiendo la persona, su personalidad, y dependiendo también de la situación, se manifiesta el espíritu en una forma de don. Entonces, podemos decir que la fuerza creadora que ocupa el espacio fuera de nosotros es el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Es la fuerza que pone en marcha todas las operaciones y que hace que el plan se lleve a cabo. Pero hay una fuerza, o parte de esa fuerza más bien, entra en nosotros. Al entrar en nosotros es porque se nos ha dado como un regalo, como virtudes que se nos dan de más para que podamos nosotros obrar a favor de otras personas y del reino. A eso se le conoce como dones del Espíritu. Y eso es el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová son en particular 7 virtudes que tiene el Mesías. Y esas 7 virtudes son lo que le permite a él ejercer
dominio como rey y sacerdote en esta tierra. Ahorita vamos a ver algunas escrituras para que podamos comprenderlo. Entonces, ese don, conocido como el Espíritu de Jehová, también se nos otorga a nosotros. Y por eso es que surgen dones de lengua, de fe, de conocimiento, de discernimiento. Entonces, así es como empezamos a echar a andar la fuerza creadora desde dentro de nosotros. Hermano Enrique. Perdón. No, pero es que dice una palabra que honestamente no la había escuchado, es paracleto. Entonces quedó que igual traté de ver algo, pero entonces es como mencionar el consolador, cuando Jesucristo les promete a los apóstoles, ¿no? Y estás hablando Ajá, de esa manera el espíritu de un consolador, así es. así como Ah, ahorita. de hecho, aquí tengo esta parte donde dice Paracletos. ¿Qué significa? Significa llamado en ayuda de alguien. Es el que es llamado en ayuda de alguien. Como por ejemplo un abogado, como por ejemplo un psicólogo, eh, un consolador, un ayudante, alguien que es como el asistente o el intercesor. Entonces, ah, aquí es donde ya la idea de Espíritu Santo adquiere personalidad. Eh, a diferencia de la palabra neuma, que es simplemente aire, viento, eh, y si es una fuerza inteligente, por supuesto que sí, todo lo que Dios ha permitido que obre, hasta cierto punto tiene una inteligencia propia, pero el Espíritu Santo, ya mencionado como el Paracletos, ya no se trata de una fuerza, se trata de una persona. Ahí es donde ya viene esa distinción. Y por eso es que eh, cuando el Señor decía, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador. Y obviamente muchos han malentendido esa parte de es necesario que yo me vaya, diciendo que, bueno, el Espíritu Santo es mayor que Cristo, o diciendo que, dada su función, no puede ser ejecutada si Cristo está aquí. No es así, porque cuando el apóstol Pedro da su testimonio diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice el Señor, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo o del Paracleto. Entonces, es por medio del Paracleto que Pedro obtuvo su testimonio. Y decir que si Cristo está aquí en la tierra, no puede estar el Espíritu Santo o el Paracleto, pues es incorrecto. ¿Pueden estar los dos? Por supuesto que sí. Solo que lo que estaba diciendo Cristo es la función a la que él fue enviado. Y es una función profética que tenía que cumplirse. Pero eso lo vamos a ver poco a poquito. Solo que sí, aquí ya aparece como persona, ya no como la fuerza. Y entonces dice, por ejemplo, aquí en el número 2, universalmente el que intercede por la causa de otro ante uno, un intercesor. Y esto lo respalda Filón, Josefo y Flacum. Ah, entonces aquí es donde a veces entramos un poquito en conflicto, porque decimos que no el intercesor, el único intercesor es Cristo, que no el mediador, el salvador, el abogado, el juez, todo eso no se supone que es Cristo. ¿Cómo es que
Cristo dice que es necesario que Él se vaya para que entonces venga este ayudante. Y entonces, obviamente, hay muchas cosas que se quedan así como en el aire. ¿Por qué razón? Porque al entender Espíritu Santo como miembro de la Trinidad, entonces simplemente eh, diría el personaje llamado Jaimito el Cartero, evitamos la fatiga y decimos, ah, pues los tres son uno, todos son un mismo Dios. Y nos lavamos las manos, ¿no? Y no es así. En realidad son tres personas, no hay una Trinidad, lo que hay es una triada. Y en esta triada, el Espíritu Santo tiene una función muy importante. Pero ya hablamos del Espíritu como una persona. No sé si quiere agregar algo más, hermano. No, es muy interesante todo esto, ir descubriendo, sí, todo Sí, esta ramita, porque siempre, aunque lo mencionamos, pero sí ha habido momentos en que digo, pues, ¿cuándo es espíritu de la verdad? ¿Cuándo es espíritu de la promesa? ¿Cuándo es o sea, es el mismo? ¿En qué momento? ¿Cómo funciona? Pero como tú dices, despacito, como que le va uno agarrando mejor el hilo. Gracias, Juan. no hay de qué, hermano. Ah, ok, nos queda un minuto. Permítanme, cierro de una vez la sesión y abro la siguiente para que podamos concluir sin que se nos corte. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a hacer este primer ejercicio. Vamos a ver una versión de las escrituras usando el programa de Biblia Paralela para que podamos reconocer en qué momento se menciona al Paracleto y en qué momentos se menciona Neuma. Y entonces vamos a ver qué sentido tiene algunas escrituras que a veces nos pueden conflictuar. Ah, ok, por alguna razón aparece esta pantallita en el centro. Ahí está. Ok, bueno, vamos primeramente, ya que estamos aquí y la tenemos a la mano, Juan 14:26. Y aquí es donde eh, podemos encontrar primeramente la palabra paracletos y que se traduce generalmente como Espíritu Santo. Bueno, en este caso, consolador, es el consolador, el Espíritu Santo. Dice, bueno, en la Reina Valera diría como a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, aquí vemos llamado al consolador ya como con el título de Paracletos, que se le da como consolador, consejero, abogado, intercesor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que es enviado por el Padre, directamente por el Padre, no por el Hijo. Y además de eso, es enviado en el nombre de el Hijo. Entonces, vale la pena ponerle atención a esto porque entonces vemos que no es alguien a quien Cristo manda y, y lo envía el Padre en el nombre de el Hijo. Por lo tanto, actúa no bajo, sino con la autoridad del Hijo. Es decir, es un poseedor o poseedora
del sacerdocio. Pero aquí ya es una persona, es un paracletos. Ahora bien, vámonos a Lucas, capítulo 1, y si no me equivoco, creo que es el 23, me parece. No, no es el 23. Verás. Y hermano, una pregunta. Sí, ¿Qué idioma está escrito ahí que se ve es eh, griego. diferente? Ah, es el griego. Ah, Ujú. bien, bien, bien. Gracias. Ah, ok, me parece que es el 13. Ah, no es el 13. Ya lo tenía. Ah, se me fue. Ok, a ver si alguien me puede ayudar a recordar ah, cuando el Señor aparece a María y le anuncia el nacimiento de El Salvador. O es 1:35, creo. Ah, sí, es aquí. Lucas 1:35. Este es un pasaje básico, sumamente importante para poder entender cómo nació el Mesías. Dice, y respondiendo el ángel dijo dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá eh, con su manto, bueno, así dice la Reina Valera, dice, y el poder del Altísimo te hará sombra. Aquí el Espíritu no es un paracleto, no es una persona, es una fuerza, es el neuma. Entonces, la idea de que vendría el Espíritu Santo en persona es totalmente errada. No hay tal presencia en ese momento. Y el hecho de que el Altísimo te cubrirá con su sombra o, como dice aquí, te eclipsará, ah, es precisamente la protección divina, dado que el espíritu, em, el alma que iba a entrar en su vientre, no era el alma de cualquiera, sino del mismísimo Dios de Israel. Entonces, ¿por qué era necesaria la fuerza creadora? Porque María era virgen y el hecho de ser virgen no significaba que no había tenido relaciones sexuales. Significaba que ella era una doncella, es decir, tendría aproximadamente 14 años como máximo cuando se casa con José. Y es probable que ni siquiera haya tenido una menstruación todavía en ese momento. Por lo cual es necesario que venga el Espíritu Santo, la fuerza creadora, para que ella pueda tener en su vientre un bebé. Pero también es necesario que venga la sombra del Altísimo para protegerla, porque el alma que iba a entrar en su vientre era la del Dios Israel, y eso podría matarla. Entonces, eso es lo que significa que vendría el Espíritu Santo y que que Dios le cubriría con su sombra. Um, y yo sé que a veces suena muy romántico el hecho del nacimiento de Hércules, pero Cristo no es Hércules. Él nació como un ser humano común, sin nada en peculiar. Él no era el niño Dios, él era un niño nada más.
y recibió gracia sobre gracia hasta que alcanzó la plenitud y ahora se sienta a la diestra del Padre. Entonces, eso, obviamente, hermanos, en español no lo vamos a notar nunca, a menos que le demos esta pequeña revisada. Y no es necesario saber ser expertos en griego, solamente con que nos disciplinemos para estudiar. Y les prometo que vamos a encontrar joyas maravillosas que mejor entendimiento. Hermano Enrique. Híjole, Juan, con esto que acabas al último de decir, creo que ya me iba a callar. Pero, pues aparte de que es sagrado, no muy bien entendido de mi parte, creo que se crea un ambiente en mí de preguntas que tal vez no debería hacer, pero ahorita, Pero son válidas. mandé, Digo, pero son válidas. sí. Eh, Tú mencionaste algo que honestamente no me ha embonado, no lo tengo muy claro, tal vez por eso ahorita patino, pero mencionaste tú acerca de cómo fue el embarazo de María y así en una terminología rápida, moderna, yo te hice el comentario que sí fue un embarazo in vitro y tú me contestaste que sí, Ujú. algo así, Algo, pero algo así. Ujú, digo lo más cercano, ¿verdad? Para no detallar más. Pero ujú, ahorita dices que, y lo entiendo, que tuvo que llegar a cubrir con su manto porque, como tú dices, el alma iba a estar en el vientre de María, del Señor Jesucristo. Y es ahí ujú. donde viene en mi mente el disparate o ¿cómo te diré? Sí, el desorden de no entender cómo, cómo ay, no sé ni cómo decirlo, el alma o lo que estás mencionando como alma, ahí venía la primera pregunta, si entra en el momento exacto de que empieza la unión del esperma y el óvulo, o ya la clásica respuesta de que todavía no, hasta que Jesucristo todavía le dijo, mañana vengo al mundo. Ese es una duda. Y fíjate, algo personal que yo, según yo, mi estudio que me embonaba era que el Espíritu Santo estuvo presente porque era la Madre Celestial y dije, obviamente, estuvo el Padre y la Madre, no sé, como una partera, no sé ni cómo decirlo, pero estuvo presente. Entonces, pero ahorita mencionas que es la fuerza creadora, entonces todavía como que se me va todavía más la confusión. Espero Bueno, poder más o menos que me explique de lo inexplicable, de lo que se puede explicar. sí. am, Cabe mencionar que esto que acabamos de leer no es en el nacimiento, sino en la concepción. Es muy probable, y quiero imaginarlo así, porque la escritura no dice que así fue, pero quiero imaginar que el Paracleto sí estuvo presente en el momento en que nace el Mesías y también el Padre, a diferencia de la cruz, que nadie estuvo con él. Ah, ahí es donde sí podríamos decir que estuvo como partera, pero lo cierto es que lo que está escrito se refiere a la concepción. Y entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? Porque no eres una mujer fértil y porque el espíritu o el alma que va a entrar en ti no es el de cualquier persona. Ahora bien, mm, sí suena bastante contradictorio
Y no solamente con lo que yo estoy explicando, sino con todo lo que se ha enseñado en la iglesia. La idea de que si el espíritu o el alma de un bebé entra al tercer mes o netamente en la concepción del cigoto o un día antes, como pasa en el libro de Mormón, donde dice, mañana vengo al mundo. Lo que es un hecho es que no se nos dice tampoco bajo qué condiciones se recibe ese mensaje. Es decir, si fue en un sueño, si fue un mensajero el que entrega ese mensaje. Acuérdense que también hay ángeles que hablan en el nombre de y hablan como si fueran primera persona, como si ellos fueran los representantes legales. Entonces, no tenemos ese dato, pero yo quiero pensar que desde el momento en que las células se unen, ya es una vida. Ah, porque obviamente cada célula tiene su propia vida. Es que obviamente entraríamos en temas filosóficos, pero evidentemente ya una célula es un ser vivo. Entonces, decir que hasta el tercer mes, como si fuera decreto divino, pues no creo que sea así. Yo creo que si no lo sé, entonces doy por hecho desde que se da la concepción, cuando se unen esas dos células, ya es una nueva vida. Así es mi punto de vista. Pero bueno, finalmente, eh, para cerrar esta parte, solamente era para que viéramos entonces que para aquellas personas que dicen que Cristo es hijo del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo le tapa los ojos a María para que Dios pueda venir y entonces tener relaciones sexuales con María. No es así, porque el neuma no es una persona, es una fuerza. Y entonces las escrituras empiezan a tener sentido por sí mismas, solitas empiezan a descifrarse y a entenderse. Ahora bien, recuerden alguna escritura de Doctrina y Convenios en la que se mencione al Espíritu. Por ejemplo, se me ocurre, Doctrina y Convenios 8, dice, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. La pregunta es, ¿está hablando del Paracleto o está hablando del Neuma? ¿Qué piensan, hermanos? Yo creo que el neuma, ¿no? ¿Por qué no? Me voy por la idea de que mencionaste que la mayoría del cristianismo piensa que el Paracleto existió después de Jesucristo, ¿no? Ujú. Y pues el neuma está más, pues es el actor en el Antiguo Testamento, y como esto está en el Antiguo Testamento, pues por eso lo encajo así. Más o menos, pero sí, va por ahí, va por ahí. Hermana Eugenia. Hermano Juan Carlos, discúlpeme, pero yo no entendí. ¿Me vuelve a hacer la pregunta, por favor? Gracias. Ajá.
La pregunta es, en Doctrina y Convenios, sección 8, versículos 2 y 3, se habla del Espíritu Santo como el neuma, es decir, el viento, el aire, o el paracleto, el consolador. Obviamente, Doctrina y Convenios fue escrito en inglés, no existe una forma antigua. Esto nos está presumiendo que está echando sus elotitos con mayonesa. No me antoja. Muy bien. Ok. Bien, hermanos. En los versículos 2 y 3 de la sección 8 es efectivamente el neuma. Perdón, hermana Alejandra. No, yo quería decirle eso, hermano, pero está bien, lo escucho. Ok. Ahora, ¿por qué podemos decir que es el neuma y no el consolador, el paracleto? Porque dice, vendrá sobre ti y morará. Entonces, una persona no puede morar, el Espíritu Santo siendo una persona, un paracleto, no podría morar en el corazón de otra. Es una persona. Entonces, de lo que se está hablando aquí es de esa fuerza creadora que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Es decir, va a estar en la atmósfera que te rodea, pero entrará en ti y ahí se quedará. Es decir, se va a convertir en un regalo, en un don espiritual. Aquí, este es el espíritu de revelación. Entonces le está diciendo cuál es el don que va a recibir. Es el don de revelación. Aquí es el espíritu o la fuerza mediante la cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Y entonces el versículo 4 adquiere sentido. Por tanto, este es tu don. ¿Cuál? El de la revelación. Empéñate en él y serás bendecido, porque te librará de las manos de tus enemigos, pues de no ser así, te matarían y llevarían tu alma a la destrucción. Entonces, esta es una forma en la que podemos ejercitar este conocimiento para poder discernir en qué momento es el consolador y en qué momentos es la fuerza creadora. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes puedan ejercerlo con otras escrituras de Doctrina y Convenios, obviamente. Pueden hacerlo también con las del Libro de Mormón, pero me gusta más hacerlo con Doctrina y Convenios porque no hay un antecedente eh, antiguo. Es directamente la revelación dada al inglés. Entonces no tenemos forma de acudir a un diccionario griego o un diccionario hebreo. Ahora bien, ya para terminar, ah, dice la escritura, Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros libertad de la cárcel. Esto que se menciona aquí como el Espíritu de Jehová es lo que se conoce también como los 7 espíritus. Estos 7 espíritus ah, ah, se mencionan en Apocalipsis 3:1, 5:6, 4:5 y en Isaías 11:2. Ahora, ¿qué dice cada una de estas escrituras? Y bueno, aquí el maravilloso Google nos recuerda. Se menciona al Espíritu Santo como quien tiene
los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, indicando su papel en la revelación y guía de la iglesia. Ojo, se menciona al Espíritu Santo como quien tiene los 7 espíritus. En ningún momento, si somos más precisos a leerlo, obviamente esta es una interpretación católica, pero cuando somos precisos al leer esas cartas en Apocalipsis, no dice que es el Espíritu Santo, dice que es el ángel. Entonces, el ángel es el que lleva ese mensaje. Ahora bien, Apocalipsis 5:6. Se identifican los 7 espíritus como los 7 ojos del Cordero que son enviados por toda la tierra, simbolizando la omnisciencia y omnipresencia del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Bueno, ahorita vamos a seguir con una más porque quiero hacerles una pregunta. Y 4:5. Se mencionan 7 lámparas de fuego delante del trono, que también son identificadas como los 7 espíritus de Dios, simbolizando su luz y poder. Entonces, si se dan cuenta, habla de Espíritu Santo, de Dios, y entonces en el siguiente habla de ojos del Cordero, que habla que es de la omnisciencia del Espíritu. Entonces, ¿está hablando del Espíritu o está hablando del Cordero? Entonces, ojo con este tipo de interpretaciones, porque ahí es donde tenemos problemas. ¿Por qué? Porque los creyentes en la Trinidad creen que los 7 espíritus son manifestaciones de la Trinidad, a veces espíritu, a veces hijo, a veces padre. Eso es incorrecto. Como decíamos, el espíritu de Dios es cuando se refiere a la fuerza creadora del Padre. Cuando dice el espíritu de Jehová, entonces se refiere a la manifestación de los dones espirituales. Es decir, es cuando la fuerza creadora entra en nosotros. Y entonces pasa lo que dice aquí en Isaías 11:2. Eso sí tiene sentido. Y vamos a ver qué dice Isaías 11:2. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus. Ahí están uno por uno. Y entonces no está hablando de 7 personas, no está hablando de que el Mesías estaría poseído por 7 espíritus o por un espíritu que se divide en 7. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que va de nuevo, lo repito para que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando dice el Espíritu de Dios, se refiere a la fuerza creadora. Cuando dice el Espíritu de Jehová, es la manifestación de la fuerza creadora en nosotros a través de los dones del Espíritu. Y ahora bien, ¿cuándo? ¿Cuándo se manifiestan los dones del Espíritu? Muchas veces decimos que es cuando es necesario, cuando eh, se necesita por alguna situación milagrosa, no sé. En realidad, hay una sola razón por la que se manifiestan los dones del Espíritu. Y es cuando la persona alcanza la conciencia mesiánica. Es decir, empieza a pensar como Cristo, quiere actuar como Cristo y haría las cosas que Cristo haría si estuviera aquí. Y entonces dice la Escritura,
En el 3. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor de los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al malvado. Eso es la conciencia mesiánica. ¿Cuándo alcanzamos esa conciencia mesiánica? Cuando entendemos nuestro propósito en el plan de salvación. Y entonces ahora sí viene una subsecuente manifestaciones del Espíritu. Y luego de las manifestaciones del Espíritu vienen los frutos. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Esos sentimientos, emociones, sensaciones son la paz de tus hijos, la paz que se promete en las Escrituras. Y esa paz se alcanza cuando alcanzamos esta conciencia mesiánica. Y entonces actuamos a favor de los mansos, los justos, y defendemos la verdad. Y entonces vienen los frutos. Una vez que ya tenemos los frutos, hermanos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso se los voy a decir en la próxima clase, porque ahí es donde ya entra el consolador. Ah, imagínense, o sea, muchas veces que, o sea, el Espíritu Santo sí nos da el testimonio, pero nos conformamos con eso. En realidad deberíamos de buscar más y tener mucho más encuentros con el consolador, para que entonces nos prepare para recibir al segundo consolador. Pero ya se dieron cuenta de cuál es el camino que vamos siguiendo. Formamos parte del plan y la fuerza creadora nos dirige. Nos sometemos y hacemos convenios con Dios, de tal forma que recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jehová. Y entonces, cuando alcanzamos conciencia mesiánica, se manifiestan los dones a favor de las personas, porque eso es para su servicio y para el servicio del reino. Ya que hemos manifestado estos dones espirituales, entonces nos toca recoger los frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y estos frutos nos permiten entonces estar ante la presencia del Paracleto. Y el Paracleto lo que va a hacer es el resto, lo que nos falta. Y ya veremos qué es lo que nos falta. Hermana Alejandra. Ay, hermano, lo estoy escuchando y estoy muy... Tengo que estudiar mucho. Tengo que... sí, pero quiero compartirle algo que me sucedió a mí y yo quisiera como entenderlo. Primero quiero decir que yo estaba fuera de la iglesia, que era muy joven, tenía yo alrededor de 22 años, estaba yo iniciando mi profesión. Conjunto a eso, yo soy maestra y lo único que yo recordaba en ese momento de mi bendición patriarcal era que yo tenía el don de la enseñanza. Y fue una de las razones por las que yo decidí estudiar educación. Pero bueno, lo comparto por lo siguiente, porque ya estando en el trabajo profesional y trabajando con niños, eh, resulta de que me llegó un caso de un chico que tenía graves problemas en la escuela. Yo me dedico a los niños con problemas de aprendizaje y básicamente trabajo con niños que están muy lastimados por el sistema educativo. Ha sido mi labor por muchos años. Bueno, pero en ese momento yo no tenía la experiencia que en este momento tengo ni el camino caminado. Y tampoco sabía que iba a ser esto, ¿no? Este niño llega a mí por una recomendación
y yo no tenía todavía la fuerza en el área físico-químico-matemático, que es a lo que después me dediqué, y él venía con un problema en el área física. Entonces, y era así como muy urgente, y venía muy mal. Entonces, llega a la clase, bueno, a tomar la sesión conmigo, la terapia, y yo recuerdo, pues yo estaba muy jovencita, y me acuerdo que yo tenía mucha presión porque venía por una recomendación de una gente que a mí me quería mucho y a quien yo había ayudado mucho. En fin, el tema fue que yo oré, yo me metí yo evidentemente no tenía la fuerza yo decía, ¿y cómo le voy a dar física? O sea, yo tomé clases en la escuela, pero a ver, un momento. Me metí al baño, hice una oración, hermano, y cuando yo salí, di una sesión. Pero ¿por qué lo comparto? Porque quiero decirle a usted que yo di una clase sin saber. O sea, yo me senté después de mi oración, recuerdo muy bien que lo que le dije a Dios era que la importancia más grande para mí en ese momento era sanar sus condiciones y ayudarlo. Él tenía un examen al siguiente día que tenía una cierta importancia para él. Bueno, pero bueno, lo que a mí me impacta y es una experiencia que yo tuve que marcó mi vida, porque yo me senté, digo, evidentemente tratando con todo el amor de rodearlo y darle todo lo que yo pudiera, ¿no? Pero yo di una clase sin saber, literal. Tan la di y tan no sabía que yo estaba tomando notas cuando yo estaba trabajando con él. O sea, literal. Yo estaba dando la clase y recuerdo que yo anotaba porque yo decía, o sea, la clase era para los dos, de Oh, verdad. O sea, buenísimo, eso, sí. ¿cómo se lo explico? Sí, o sea, yo eso es una cosa que para mí fue muy impactante, porque quien me viera trabajar diría, no, pues qué bárbara, ¿no? Pero eso no era cierto. O sea, ese no era yo. O Ujú. sea, sí era yo, ¿no? Digo, yo era yo. Sí, claro. Pero ese despliegue y la manera, aparte la manera tan hermosa y tan sencilla de tocarlo, fue muy Ujú. conmovedora porque cuando yo termino la sesión, él estaba muy impactado, tan impactado como yo, ¿no? Los dos estábamos igual. Nada más que yo no le podía decir a él que no era yo, porque iba a decir que estaba loca, pero quiero preguntarle, porque esa experiencia para mí fue nunca he sabido, bueno, siempre he pensado siempre he sabido que todo viene del Padre, ¿no? Y de las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos da. Pero eso que sucedió, y ahorita que nos habla de la fuerza creadora y que nos habla del Espíritu, definitivamente fue algo que entró en mi corazón, que amplió mis sentidos, amplió mi cerebro. Había un deseo muy grande por parte mía, si eso es un poco la conciencia mesiánica que yo no tenía, porque yo estaba fuera de la iglesia, o sea, en fin, no Bueno, había una relación con, sí, lo espiritual en su antes de que se momento. acabe el tiempo, Ajá, ok. quiero aprovechar Nada más, porque yo quisiera que usted me dijera qué pasó, o sea, eso que me sucedió a mí, ¿qué sería? eso es precisamente lo que ocurre en la sección 50, lo que se describe como el espíritu de verdad, donde dice, ambos se comprenden y se regocijan y son edificados. Es un proceso en el cual, hermana, por eso quiero aprovechar, porque aun cuando usted estaba fuera de la iglesia, usted alcanzó conciencia mesiánica, porque a veces creemos que pensar como Cristo es irnos al siglo I y hacer las cosas que él haría, pero no es así. Es estar en nuestro tiempo y resolver los problemas de nuestro tiempo, está aceptándose y siendo genuinamente uno mismo. Y obviamente usted dice, bueno, en mi bendición patriarcal decía que tenía el don de la enseñanza, y ciertamente lo tenía. En el momento en que usted se da cuenta de eso, entonces se entiende el propósito de su vida. Eso es conciencia mesiánica. Y el no actuar de forma egoísta. Yo puedo decir, bueno, tengo no sé, el don
de transmitir emociones con la música, pero me hago rico, famoso, me caso con alguien poderosa, y entonces solamente pensé en mí. Eso es eh, abodázara, o sea, una adoración extraña, idolatría, porque solamente pensé en mí. Entonces, la conciencia mesiánica es lo opuesto a la idolatría. Y usted sí la alcanzó, hermana. Por eso es que sintió eso. Por eso es que dijo, bueno, empezó a tomar notas, porque incluso se estaba usted enriqueciendo de eso. Bien, hermanos, nos queda un minuto. Gracias por haber estado en la clase de hoy. Espero que les pueda servir. Por favor, mediten, estudien y pregunten al Padre. No se conformen con lo que digo yo. Hagan su ejercicio con Doctrina y Convenios para saber si es Neuma o si es Paracleto. Y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, San Enrico y a dormir. Gracias, hermanos, por estar aquí. Juan, un caso de Paracleto en el Antiguo Testamento. Tengo algunos, pero quiero que, no, con uno que me diga, está bien. Ah, muy bien. ¿Qué le parece Por el si chat. lo manda al grupo Ok, y para que lo analicemos? ok. Thank you. Ok, cuídense mucho, hermanos.